Bueno, pues buenos días y primero de todo agradecer a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia la invitación en esta jornada, de participar en esta jornada de divulgación. También deciros que es la primera vez que lo hago y bueno, que estoy un poco también asustado con tanto periodista, ¿no? Porque es la primera vez que hablo delante de tantos periodistas. ¿Vale? Ayer me llamaban el de los datos. Yo soy epidemiólogo durante la Cena de los Datos, me parece muy bien, es una definición muy buena de lo que es un epidemiólogo. Y soy epidemiólogo del Instituto Català d'Oncologia y trabajo en Girona, llevo el registro de cáncer de Girona, pero una de mis líneas de investigación sobre todo es la hematología. Hice la tesis sobre neoplasias hematológicas y me colgaron en San Benito de la hematología y de aquí no he salido, ¿no? Y lo que os voy a explicar ahora es un proyecto colaborativo. Como ha comentado la doctora Mateos, lo importante de trabajar en colaboración, pues este es un ejemplo de proyecto colaborativo. Vale, esta sería la introducción. Primero de todo, un poco una denuncia, ¿no? Redecan, que es la Red Española de Registros de Cáncer, está compuesta por los registros poblacionales de cáncer que existen hoy en la actualidad en España. Como podéis ver, no tenemos una cobertura nacional de registros de cáncer. ¿Qué es un registro poblacional de cáncer? Un registro poblacional de cáncer es un sistema de información que recogemos información de todos los cánceres que se diagnostican en un área bien definida. ¿Y esto por qué? Porque esto nos permite a posteriori calcular el riesgo de incidencia que tiene una determinada población, ¿vale? No confundiros con registros hospitalarios, porque registros hospitalarios lo que recoge es información de los pacientes vistos en un hospital, por lo tanto no tienen un denominador para calcular tasas de incidencia, ¿vale? El único sistema de información que puede calcular tasas de incidencia es un registro poblacional de cáncer, ¿no? Porque siempre que hago esta presentación, pues comentan, bueno, es que en mi provincia hay muchos registros, pero sí, son registros hospitalarios y que están muy bien para evaluar la carga asistencial, pero no pueden calcular tasas de incidencia porque no tienen un denominador claro y bien definido. La realidad en España es esta. Somos uno de los países que tenemos menos cobertura de sistemas de información de registros poblacionales de cáncer. Solamente de registros poblacionales de cáncer tenemos estos que tenemos aquí, 15 registros poblacionales generales de cáncer, que cubrimos un 26% de la población española. Somos, creo, el país de España con una cobertura inferior en cuanto a registros poblacionales de cáncer. Y en el mapa, como veis, está con todo desplazado hacia el este. El oeste prácticamente no tenemos información de la incidencia del cáncer ni tampoco de la supervivencia, ¿vale? Y con el agravante que ayer me preguntaba Xavi, que es un periodista que está por aquí, me preguntaba, hola, si íbamos creciendo. Pues no, todo lo contrario, estamos decreciendo. Hay registros, por ejemplo, los registros de Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca, están parados desde el 2012 por falta de financiación. Zaragoza, que fue el primer registro que se creó en España, se creó en el 1960, se acabó en el 2005. Y es una lástima porque teníamos un registro de los más antiguos de Europa. Y este se acabó en el 2005 y no hemos podido lograr que se reactive el registro de Zaragoza. Luego comentar que voy a presentar datos también de tumores infantiles, que en España tenemos dos registros poblacionales de tumores infantiles, que es el de la Comunidad Valenciana, que está pintados en rojo, y luego tenemos un registro español de tumores infantiles, pero este registro también está basado en hospital, en la notificación por parte de los hospitales, por lo tanto no es un registro poblacional. Redecan se creó en el 2010, ¿vale? Como proyecto colaborativo de todos los registros que hay en España, pues para poder dar información, ¿vale? Sobre todo disponer de datos epidemiológicos de cuál es el riesgo de la población española de sufrir un cáncer y cuál es la supervivencia con datos reales de la población. Y este es el objetivo que os voy a presentar hoy. Como principales resultados de esta asociación, de esta red, tenemos formación, que yo cuando empecé en el registro nadie me explicó cómo funcionaba un registro poblacional de cáncer. Tengo que decir orgulloso que yo empecé los cursos de formación en el 2011 y que dio la casualidad que el primer curso que hice fue formación de codificación de los cánceres hematológicos y que a petición del personal que trabajaba en los registros, este año lo hemos vuelto a repetir, ¿vale? Por la problemática que hay en la recogida de la información de los registros y de los cánceres hematológicos. Otro de los resultados son los proyectos colaborativos que hoy os voy a presentar, HematorRedecan.
Hematorredecan se crea, es un proyecto colaborativo que yo solicito a Redecan, poder analizar los datos de los registros poblacionales de cáncer, en concreto la hematología, y es un proyecto que aprueban en el 2021, ¿vale? La Comité de Dirección de los Registros Poblacionales de Cáncer, y que el objetivo es lo que tenéis aquí, es evaluar la incidencia de las neoplasias hematológicas en España, evaluar la tendencia de la incidencia de las neoplasias hematológicas y evaluar la supervivencia. Hasta este momento tenemos diferentes ediciones de esta base de datos y hemos publicado estos artículos que os voy a comentar los resultados en esta presentación. Uno de los problemas de recoger información sobre los cánceres hematológicos son los cambios de las clasificaciones y que todos los clínicos seguro que sufrís, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el registro había una combinación de diferentes clasificaciones y cada patólogo te daba un nombre diferente. Y a la hora de codificar y tener información de aquella patología era muy difícil. Suerte que en el 94 se publica la Real, la OMS en el 2001 publica la primera clasificación, una clasificación que se ponían de acuerdo patólogos, clínicos, etcétera, y esa clasificación se ha ido actualizando con la progresión en el conocimiento de la patología, de la historia natural de las enfermedades. ¿Y esto qué ha pasado? Que han aparecido nuevas entidades a medida que ha evolucionado el conocimiento de la patología hematológica por inmunología, por genética, por biología molecular, etcétera, van apareciendo nuevas entidades. Y esto, imaginaos el problema que supone a un epidemiólogo cuando recibe tanta información de un paciente hematológico, ¿vale? Y es uno de los problemas que tenemos en los registros de cáncer, poder codificar y registrar bien la patología hematológica. No es fácil. De clasificaciones, las que hemos utilizado en los datos que os voy a presentar, tenemos la de los adultos, que hemos seguido la clasificación de la OMS publicada en el 2008, y para los niños existe una clasificación internacional, son las mismas patologías, pero le dan más importancia a patologías que son más frecuentes en niños. Como veis, no se ve muy bien, pero los datos que publicamos datos de todo tipo de linfoma, ¿vale? De neoplasias linfoides y de neoplasias mieloides. Tengo 20 minutos y no puedo dar datos de cada una de las patologías, o sea que voy a hablar muy en general, pero si queréis información de un determinado linfoma o de una determinada neoplasia mieloide, esta información está publicada y la podéis obtener, ¿vale? No es el foro para poder explicar ahora, meterme en detalle a cada una de las patologías. Esta es la clasificación de los niños. Como resultado, hemos publicado Neoplasias linfoides, una publicación en la revista Scientific Report, ¿vale? Donde hacemos un primer análisis de la incidencia de las neoplasias linfoides en España, con aproximadamente 40.000 casos que recogimos entre el 2002 y el 2013, donde vemos que la gran mayoría, el 75% de todas las neoplasias linfoides, son neoplasias linfoides de células maduras, un 75%. Los linfomas de células T, que se ha comentado cuando se hablaba de la terapia CAR-T, representan el 6% de todas las neoplasias linfoides, le sigue las neoplasias de células precursoras y los linfomas de Hodgkin, que representan aproximadamente un 10%. Y luego nos quedan un pequeño porcentaje que son patologías que no hemos podido poner una etiqueta. Si entramos un poquito más en detalle dentro de las neoplasias linfoides de células maduras, vemos que las más frecuentes son el mieloma, que también se ha explicado la doctora Mateos, supone el 22% de todas las neoplasias linfoides, seguido del linfoma B difuso de célula grande, que supone el 20% de todas las neoplasias linfoides, y en tercer lugar la leucemia linfática crónica, que el doctor Raúl Córdoba también nos explicará la evolución del tratamiento. Aquí tenemos los datos, ya sé que son números, pero me gustaría que entendieseis cómo trabajamos un epidemiólogo, ¿vale? Con los datos que recogimos del 2002 al 2013 de este 26% de la población española, calculamos las taxas de incidencia. Una tasa de incidencia, ¿qué quiere decir? Es el número de casos que se diagnostican por cada 100.000 habitantes.
Como en España no tenemos cobertura nacional, ¿qué hacemos? Pues aplicamos esta tasa a la población de España, a los 47 millones. Y esto nos permite calcular unas proyecciones de cuál será la incidencia en el 2023. Y esos son los números que os ha pasado Jorge en la nota de prensa. De neoplasias linfoides, aproximadamente en el 2023 se diagnosticarán 18.000 neoplasias linfoides, que es lo que sale en la nota de prensa. Si bajamos un poco más en detalle, se diagnosticarán 1.500 linfomas de Hodgkin, 446 leucemias, linfomas linfoblásticos agudas, enfermedades agudas, de leucemias linfoides de células B maduras 14.000 y de linfomas de células T y natural killer 1.133. ¿Vale? He puesto aquí los datos de la leucemia linfática crónica, ¿vale? Porque no me puedo extender con cada uno de los tipos. Para el 2023 se pronostica que se diagnosticarán 2.000 casos de pacientes con leucemia linfática crónica, que supone un 7% de todas las neoplasias hematológicas, y de mieloma múltiple se diagnosticarán 3.200, que suponen un 11% de toda la patología hematológica. Como novedad, en el Congreso de la Sociedad Española de Hematología, que hice una presentación sobre estos datos, no teníamos todavía resultados de supervivencia, porque se publicaron después del Congreso, y como novedad presento datos de supervivencia de las neoplasias linfoides aquí en España. ¿Qué inconveniente tenemos? Que son datos que corresponden al periodo 2002-2013. Aquí os he puesto de todas las patologías linfoides cuál es la supervivencia, y este número quiere decir la supervivencia es el porcentaje de pacientes que sobreviven a los 5 años. Normalmente siempre que damos una cifra de supervivencia, damos supervivencia a 5 años, y esto es estándar, ¿vale? Entonces podemos decir que la supervivencia a los 5 años de todas las neoplasias linfoide fue del 63% en las mujeres y del 62% en los hombres. Esta gráfica me gusta mucho. ¿Por qué? Y os querría preguntar qué detalles veis aquí que os llame la atención en cuanto a la supervivencia cuando comparamos hombres y mujeres, en todos los subtipos, excepto en uno. Que la supervivencia, lo rojo es la mujer, azul es el hombre, que esto está descrito, que la mujer siempre tiene mejor supervivencia que el hombre en frente a un cáncer. ¿Vale? Esto se había demostrado con los sólidos, con los cánceres sólidos, pero como podemos ver en este resumen de supervivencia, vemos que la mujer en todas las patologías tiene una mejor supervivencia que el hombre, ¿vale? Y en hematología también se cumple. Da la casualidad que esta semana, que ayer lo comenté con Xavi, se ha publicado un artículo en la revista Nature, ¿vale? Que alteraciones o pérdidas del cromosoma Y confiere un peor pronóstico en los pacientes que tienen cáncer, ¿vale? Y bueno, a mí me hace gracia porque es la primera vez que lo veo en una gráfica supervivencias de hombres y de mujeres, excepto en uno, que esto me gustaría hablarlo con algún clínico, en el linfoma de Burkitt. En el linfoma de Burkitt, la mujer tiene una supervivencia del 49% y en el hombre muy superior al de la mujer. Pero como veis, en la gran mayoría siempre la mujer tiene mejor supervivencia que en el hombre. Lo que pasa es que si miráis los intervalos de confianza, ¿vale? Vemos que no es estadísticamente significativo, a pesar de que es superior, pero en este caso no hay ninguna patología que la supervivencia sea estadísticamente significativa, superior en la mujer que en el hombre. Otra novedad de supervivencia es cómo ha evolucionado la supervivencia en estos 12 años que hemos analizado. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? ¿Qué inconveniente tenemos? Que nos quedamos en el 2013 y que no tenemos el reflejo de las nuevas terapias, ¿no? Se ha hablado del CAR-T, del Vortezemib, del trasplante en mieloma, pero aquí tenéis una foto de cuál es la supervivencia de todas las patologías y como veis, hay patologías linfoides como el linfoma de Hodgkin que tienen muy buena supervivencia. Y luego hay patología linfoide, que son los mielomas múltiples, que son los que tienen peor supervivencia cuando comparamos con todas las neoplasias linfoides. Aquí, ¿qué os muestro? Os muestro la evolución del primer sexenio, del 2002 al 2007, comparado con el 2008-2013, que serían los datos más recientes que tenemos. ¿Y por qué son datos antiguos? Porque necesitamos un seguimiento de los pacientes mínimo de 5 años para dar supervivencia a 5 y a 10 años. ¿Y qué vemos? Que
En global sí que ha mejorado la supervivencia, de las neoplasias linfoides hemos pasado de un 61% a un 64%, pero donde llama más la atención y que es estadísticamente significativo, os he marcado el global, pero donde llama más la atención es la mejora en la supervivencia de los mielomas múltiples, ¿vale? Hemos pasado de una supervivencia en el primer periodo de un 36% a un 42%, o sea que ya empezamos a ver, se refleja ya los avances en las nuevas terapéuticas de esta patología que tiene un pronóstico. Es la patología que tiene peor pronóstico. Otra patología que ha mejorado mucho el pronóstico en estos dos periodos de tiempo ha sido el linfoma de las células del manto, ¿vale? Que hemos pasado de un 46% en el primer periodo a un 58% en el segundo periodo. ¿Vale? No comento lo de las neoplasias linfoides SAI porque normalmente corresponden a neoplasias que no se ha podido investigar más, corresponden normalmente a pacientes de avanzada edad, ¿vale? Que no se hacen más técnicas diagnósticas, que se mueren antes de tener un diagnóstico y por lo tanto es poco valorable. Otro resultado interesante es cuál es la supervivencia en función de la edad, ¿vale? Y hemos hecho estas gráficas donde vemos supervivencia en niños de 0 a 14, de 15 a 49, de 50 a 69 y más de 70. ¿Y qué vemos? Que en el global de todas las neoplasias linfoides la supervivencia en los niños es muy buena, del 86%, y baja en personas, en pacientes por encima de 70 a un 46%. Y esto se da en toda la patología linfoide, sobre todo en las neoplasias, las leucemias agudas o linfomas linfoblásticos, que son las neoplasias linfoides de células precursoras. Vemos que la supervivencia en los niños es de un 85%, pero en personas por encima de 70 años es un 12% de supervivencia. Baja muchísimo la supervivencia. Esto ocurre en todas, en el mieloma también. No hay mielomas en niños, no sé si está descrito de 0 a 14, es muy poco frecuente. Y a partir de 15 a 49 años sí que hay, la supervivencia es del 70%, pero esta supervivencia baja a un 28% cuando el paciente tiene más de 70 años. Pasa con el linfoma folicular, con el linfoma B difuso de célula grande, con el Burkitt, con el linfoma de células del manto y con los linfomas de células T. Pasamos al siguiente gran grupo, que son las neoplasias mieloides, ¿no? Vosotros preguntaréis, ¿pero por qué separáis linfoides y mieloides? Vale, lo separamos porque son dos líneas celulares, como os podría explicar un hematólogo. Tiene que ver con la hematopoiesis y son células diferentes y por lo tanto se tienen que analizar y tratar de forma separada. La segunda publicación que hicimos fue la incidencia de las neoplasias mieloides. No tenemos todavía datos de supervivencia. Deciros que de las neoplasias mieloides la más frecuente son las neoplasias mieloproliferativas, la leucemia mieloide crónica, que ha mejorado mucho la supervivencia gracias al imatinib, ¿vale? Seguido de los síndromes mielodisplásicos y las leucemias mieloides agudas. Serían los tres grandes grupos más frecuentes dentro de las neoplasias mieloides. Lo mismo, con los datos que recogimos, 17.000 para este periodo del 26% de la población española, calculamos las tasas, miramos la APC, no lo he explicado antes, es el incremento porcentual anual y con este incremento nosotros podemos proyectar cuáles serán los datos o los casos que se recogerán o se diagnosticarán en el 2023. Por lo tanto, de neoplasias mieloides, como os dice la nota de prensa, aproximadamente 8.500. Yo lo he redondeado a 9.000 pacientes con una neoplasia mieloide. Lo interesante también de estos resultados es que las neoplasias mieloides mal codificadas o mal diagnosticadas porque no se ha hecho más estudio, es la única patología que ha bajado estadísticamente significativa, un 14% anual desde que tenemos datos desde el 2002 al 2013. En los niños hemos ampliado el periodo porque la verdad es que es muy poco frecuente el cáncer hematológico en los niños, bueno, igual que el tumor sólido también es muy poco frecuente, y hemos ampliado el periodo del 83 al 2008 y estos serían los datos. Teníamos datos de 4.747 niños con cáncer hematológico y esta sería la incidencia de leucemias y linfoma, siguiendo la clasificación de los niños. ¿Qué vemos? Que en los niños es más frecuente las leucemias agudas,
que los linfomas suponen un 70% son leucemias y un 30% son linfomas, pero vemos que esta proporción en función de la edad va cambiando, ¿vale? En los niños por debajo de un año, ¿vale? La leucemia linfática aguda en niños por debajo de un año es poco frecuente, pero tiene muy mal pronóstico, es la que no ha mejorado en los últimos años la supervivencia, pero vemos que los linfomas aumentan la incidencia a medida que pasan los años, y entre 10 y 14 prácticamente se diagnostican mitad leucemias, mitad linfomas en los adolescentes. Tendencias. ¿Qué está pasando con el tumor hematológico en los niños? ¿Está aumentando? ¿Es estable? Pues aquí tenemos los datos que hemos podido analizar de toda España, de los datos que tenemos de los registros poblacionales. Hubo un aumento exponencial en los primeros años hasta el 88, pero a partir del 88 la incidencia de las leucemias en los niños es prácticamente estable. No ha habido ningún cambio, ¿vale? Hay un aumento en el inicio, que todo el mundo pregunta por qué, y probablemente es también por la mejora en el funcionamiento de los sistemas de información a la hora de recoger la información. Y en los linfomas sí que detectamos un aumento progresivo, pequeño, de un 1% anual, que es estadísticamente significativo, y sí que en España ha habido un aumento en la incidencia de los linfomas en niños. Como veis, solamente os presento la supervivencia global de las leucemias. No entro en detalles si la leucemia mieloide aguda o la linfoblástica aguda de células T o B, que me gustaría, pero no es el momento, ¿vale? Pero esto lo estamos trabajando y lo vamos a publicar. La supervivencia de las leucemias en los niños es del 72% a los 5 años, y la de los linfomas es algo mayor, que es del 84%, del 86% si no veo mal. ¿Cómo ha evolucionado la supervivencia en los niños? Pues ha mejorado sustancialmente, sobre todo en las leucemias. Hemos pasado del primer periodo que analizamos, 85-94, de tener una supervivencia del 61% en los niños, hemos pasado a una supervivencia del 80% en el último periodo analizado, del 2005 al 2014. Este aumento también lo hemos visto en los linfomas, que hemos pasado de un 80% a un 92%. Un minuto, Rafael. Sí. De hecho, solamente os ponía aquí un resumen de los datos que ya he comentado, no creo que merezca la pena comentarlo, y sí que las líneas de futuro, pues nada, nos gustaría seguir colaborando con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Tenemos pendiente firmar un convenio, que a ver si lo materializamos en esta reunión, y para seguir colaborando y para poder seguir presentando estos datos a los clínicos, ¿no? Que uno de los problemas de los epidemiólogos es que tenemos muchos datos, pero muchas veces no llega a los clínicos, ¿no? Y el clínico normalmente se va a lo que es más fácil, que son los datos americanos, del SIR. Y, bueno, tengo que luchar por los datos que nosotros, por ejemplo, los datos que publica la SEOM, las cifras del cáncer, son datos de Redecan. Esto lo elaboramos nosotros y el 4 de febrero, creo que es el Día del Cáncer, publicamos los datos. Lo hace SEOM, pero son los datos de los registros poblacionales de cáncer, ¿vale? Entonces, lo que nos interesaría es colaborar cada vez más con las sociedades clínicas y que los datos que nosotros tenemos aquí en España, que los utilicéis en la clínica, ¿no? Y cuando hagáis una presentación y presentéis epidemiología, pues que pongáis los datos de vuestra población, ¿no? Porque no tiene nada que ver la población americana con la población española o europea, ¿no? La incidencia es diferente, la prevalencia de los factores de riesgo también es diferente. Y nada, yo creo que daros las gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante, sobre todo el tema de la supervivencia, que no sabía yo que estaba contemplado. Es novedad. Sí. Y he visto que en la nota de prensa no hemos mencionado supervivencia. Lo mencionaremos, estamos a tiempo todavía. Vale. Bueno, como dice Rafael, es verdad que tenemos un convenio pendiente que vamos a firmar en breve, y nos gustaría en septiembre, que es el mes del cáncer hematológico, pues hacer una presentación de los datos de 2024, entiendo que serían estimaciones de 2024. Sí, las estimaciones que tenemos hechas, como habéis visto, es hasta el 2013, proyectamos hacia el 2023, ahora tenemos datos hasta el 2020 y proyectaremos hasta el 2023 y el 2024 con datos más recientes, ¿no? ¿Vale? Teniendo en cuenta las últimas tendencias de la incidencia. Ese es el objetivo de hacer una infografía con los datos del cáncer hematológico en España, con datos más actuales. Y lo haremos. No sé si hay alguna pregunta.
Coral. Hola, me ha llamado mucho la atención cómo arranca la ponencia, que es con esa cobertura ínfima del 26% de la población con los 15 registros y 2 infanto-juveniles. Esto es un problema de comunidades, es un problema de estrategia a nivel nacional. ¿Y cómo es posible que sigamos así cuando de esto depende, del tener datos epidemiológicos, el hacer planes, prevención, tratamientos, en fin, etcétera, etcétera? O sea, yo creo que es un problema de estrategia nacional, ¿no? Es de insistir en la importancia de tener estos sistemas de información, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? En muchas comunidades, por ejemplo, oímos, bueno, pero si ahora todo está automatizado es muy fácil, aprietas un botón y tienes los datos de incidencia. Y no es así, ¿vale? En un registro de cáncer tú recibes mucha información de cada paciente y manualmente tú tienes que decidir si aquel paciente, si aquella información que te llega nueva es una recidiva, es una metástasis, es un segundo tumor, porque cada vez vemos pacientes que tienen 2 y 3 tumores. Y esto una máquina no te lo puede decidir. Sí que desde que yo empecé a la actualidad, sí que ha mejorado mucho la información, está más informatizada y es mucho más fácil de obtener, pero no es como se piensa muchos consejeros, que es apretar un botón y ya tenemos las tasas de incidencia calculadas, ¿no? No, porque seguro que cometeríamos error, dobles metástasis que consideramos segundos tumores, pacientes repetidos, o sea que no es fácil y tiene que haber hay todavía un trabajo bastante manual. No sé de quién depende, quién es el responsable último, pero sí que tendríamos que abogar porque aumentar o proteger los registros que tenemos, que no se desaparezcan los que están parados como los de Castilla-La Mancha, y proteger los que tenemos y aumentar la cobertura de las provincias o áreas. Por ejemplo, Galicia, que ayer hablé con gallegos que están aquí, no tienen registro de cáncer. Han hecho la intentona muchas veces de hacer un sistema de información, un registro poblacional de cáncer automático y fracasan porque no se puede automatizar la información. Ahora, quizás un 50-70% de los casos sí que se pueden automatizar, pero no el 100%. Entonces, si tienes que hacer trabajo manual, necesitas contratar personal. Y esto es lo que no están de acuerdo las comunidades, ¿no? Que es gasto. La verdad es que supone dinero. Carmen. Muchas gracias, Rafael, porque Gracias, de verdad me ha parecido súper interesante, ya lo habíamos oído en parte. Quería hacerte una pregunta y un poco para enfatizar. Dado que tienes la obligación de hacer estimaciones, porque los registros poblacionales son pocos, ¿esas estimaciones se verifican luego? ¿Has tenido oportunidad de verificarlas? Eso es una pregunta de... Buena pregunta. Sí que lo hacemos. Hacemos con Redecan, que funciona ya desde el 2010 para todos los tumores en general, sí que se verifica, tú haces una proyección y cuando llegamos a tener los datos reales, verificamos realmente si cuadra o no cuadra. Hay pequeñas variaciones, pero cuadran. En los hematológicos yo no he tenido la oportunidad todavía porque es la primera vez que tengo datos de cáncer hematológico. Porque normalmente... si miráis las publicaciones siempre hablan de una clasificación muy obsoleta, ¿no? Hablan de linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, mieloma múltiple y leucemias. ¿Vale? Cuando hablas de la publicación Cancer Incidence in 5 Continents son los 4 grupos y eso queda obsoleto, no te da mucha información, tienes que bajar a tipos de patología hematológica, ¿no? Que es lo que quiere hacer Hemato-Redecan. Y hemos empezado con los análisis en el 2021 y no hemos tenido tiempo de poder verificar lo que tú comentas, ver si cuadran las estimaciones con los datos reales. Gracias. Lo que pasa es que por el medio hemos tenido la pandemia del COVID y eso nos dificultará mucho poder hacer estas comprobaciones, ¿no? Porque sí que la incidencia, por ejemplo, en Girona, que ahora estamos trabajando el 21, bajó un 20% en el 2020, la incidencia de cáncer. O sea que esto nos va a trastocar un poco los números, pero bueno, lo haremos. Es una buena observación, Carmen. Eva. Aquí. En algún momento tenía que salir el tema, voy a ser yo. Con todos estos datos, más inteligencia artificial, más Big Data, ¿qué posibilidades hay de crear nuevo conocimiento que sea útil para el paciente? Buena pregunta. El tema de la inteligencia artificial en epidemiología, en registros de cáncer. La verdad es que la inteligencia artificial nos sería muy útil para automatizar la recogida de la información, ¿vale? Esto sí, ¿vale? Tú tienes un informe. El problema es que toda la información que hay en un informe de alta
no está codificada. Entonces, cuesta mucho de trabajar la información si no tienes un código detrás. Se codifica el alta hospitalaria y te pueden codificar linfoma y no sabes qué tipos de linfoma. Con la inteligencia artificial yo espero que se pueda leer un informe de anatomía patológica o un informe de alta y te dé una información como más específica, ¿no? Por ejemplo, el estadiaje de los tumores sólidos es una batalla difícil porque cuesta mucho de recoger. No hay en ningún sitio de la historia clínica que diga, sí, el médico lo pone en la historia clínica, pero no se codifica. No se da un código que luego tú puedes hacer una extracción automática. Eso te supone que tienes que revisar todas las historias clínicas e ir a buscar donde el médico ha informado del estadiaje en el que se ha diagnosticado aquel paciente. Y esto es manual, que es lo que no se entiende, que no en el 2023 todavía tengamos que hacer tanto trabajo manual. Pero yo creo que la inteligencia artificial nos ayudará a automatizar la recogida de la información. Sobre todo variables, por ejemplo, mutaciones, ¿no? Las mutaciones tampoco se codifican y esto nos ayudará a extraer la información de los informes de hematología, de anatomía patológica y de las altas hospitalarias. ¿Historia clínica integrada? Sí, sí. Perdón, lo que dará, porque ahí La habrá... historia clínica compartida. Claro. Bueno, en Cataluña se llama historia clínica compartida, no sé en otras comunidades, pero en Cataluña funciona. Y la verdad es Pues que... puede haber datos biopsicosociales, teóricamente, ¿no? O eso es un poco el modelo, Sí. No, la verdad es que el tema de la historia clínica compartida nos ayuda mucho a recoger toda esta información en la actualidad. Por eso los diagnósticos inespecíficos han caído en picado, ¿no? Tenemos cada vez más información real de cuál es el diagnóstico de aquel paciente, ¿no? Rafael, ¿hay proyección de tumores infantiles en 2023? No, lo estaba pensando ayer, digo, me preguntarán esta pregunta. No lo hemos hecho porque los tumores infantiles lo hemos empezado a trabajar este año como segunda fase del estudio Matorredecán y solamente tenemos las tendencias, ¿vale? Pero no os puedo dar una cifra de tumor hematológico y lo podía haber calculado, pero no. Si queréis más adelante os puedo enviar el dato, porque como veis las tendencias son prácticamente constantes en leucemias y esto pues te es muy fácil decir, tienes una tasa de incidencia, lo aplico a la población infantil del 2023 y calculo el número de casos. Lo que pasa es que no lo hemos hecho, ¿vale? Pero lo puedo hacer y lo puedo repartir con todos vosotros. En septiembre, Belén. En septiembre si queréis, vale. Y así hacemos vacaciones. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Xavi. ¿Hay alguna iniciativa de redes unificadas europeas? A ver, ¿qué quieres preguntar? Igual que historia clínica... Que yo sepa, por ahora, creo que sí, que hay un proyecto europeo que intenta unificar toda la información clínica de todos los pacientes en Europa. No estoy en ello, ¿vale? Pero me suena que hay un proyecto que se financió en Europa para hacer esto, un sistema de información único sanitario en Europa. Sí. Hombre, y tanto. Porque uno de los problemas que tenemos en los registros es el seguimiento, el follow-up de los pacientes. Y tenemos mucha inmigración. Y entonces muchas veces el paciente desaparece de la historia clínica y no sabes si se ha muerto, si ha emigrado, no tienes información. Y si tuviésemos una información europea, pues podríamos saber, este paciente le podemos poner una fecha de defunción o una fecha de última visita en el sistema sanitario, ¿vale? Porque pasa sobre todo en Girona, ¿no? Que tenemos mucha gente, por ejemplo, de Alemania, de Reino Unido, ¿vale? Que ves que cuando se le diagnostican un cáncer desaparecen del sistema sanitario. Este paciente lo tienes que dar por perdido, no puedes calcular una cifra de supervivencia porque no sabes si se ha muerto en su país, si sigue vivo, etcétera, y perdemos información, o sea que nos iría muy bien. El problema es la confidencialidad, ¿no? Si nos darían permiso para poder consultar la información de pacientes fuera de España. Yo creo que uno de los problemas ahora para trabajar en investigación es el tema de la confidencialidad, el reglamento europeo, ¿no? Que ahora para hacer cualquier proyecto tienes que firmar papeles y convenios y yo creo que va en detrimento de la investigación. Lo hemos notado en muchos proyectos internacionales como el Concord de supervivencia o el Eurocare, que están parados por el problema de firmar convenios, por problemas legales. Y no sé cómo se solucionará eso.
No sé si... Yo quería preguntarte por qué cuesta tanto que haya registros, ¿cómo se podría favorecer Tema económico. esto? Tema económico. Porque, Sí que... porque es algo que a lo mejor debería estar de manos o coordinado por el Ministerio de Sanidad, y ya que no lo hace, podía a lo mejor... ¿Quién lo hace? ¿Quién pone el dinero? Claro. Es caro un registro. Un registro nosotros, a ver, somos 5 personas en un área de una población de 800.000 habitantes. ¿Vale? Tú imagina esto para 47 millones de habitantes en toda España, multiplica. Yo creo que es caro tener un sistema de información. Por eso supongo que están esperando a que sea todo más automático y que sea más fácil de obtener la información. Es caro, pero es coste efectivo, porque realmente... Y tanto es poder disponer de los datos reales, ¿no? Real world data, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Cuál es la evidencia y cuál es la supervivencia de los pacientes, ¿no? Porque vosotros muchas veces habláis de la supervivencia de los ensayos clínicos y normalmente son pacientes muy seleccionados, gente joven, gente que no tiene comorbilidad, pero esto no lo puedes aplicar a la población general, porque la población general cada vez es más añosa, ¿vale? Y esta gente no participa, que yo sepa, en los ensayos clínicos. No soy clínico, pero siempre es la crítica, ¿no? De que los ensayos clínicos reflejan avances, pero después no se pueden aplicar a la población en general, ¿no? Porque son poblaciones muy seleccionadas. Sí, José María. Yo quería primero felicitarte porque me ha parecido extraordinaria la presentación, los datos muy interesantes. Si hay algún tipo de sesgo entre España este y oeste, ¿no? Es decir, si eso significa que realmente las estimaciones de los datos pueden aplicarse con solidez científica, incluso entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que en el cáncer hay muchas variables de dieta, pobreza, etcétera, ¿no? La verdad es que es muy buena apreciación el tema de, claro, estamos proyectando una tasa de incidencia de una población que supone el 26% de población a toda España. Pero como comenta el doctor Moraleda, claro, la prevalencia de los factores de riesgo en Galicia o en Andalucía es lo mismo que en Cataluña o en Girona, por ejemplo. Girona es muy rural. Yo me puedo comparar con Barcelona. Barcelona no tiene registro poblacional de cáncer. Allá supongo que el tema de la polución, la contaminación, hábitos que son diferentes a Girona, que es una zona muy rural, seguro que la incidencia quizás esté infraestimada, ¿no? O, por ejemplo, con los datos que tenemos de mortalidad, que sí que tenemos cobertura nacional, vemos que en el sur de España, en Andalucía, en Huelva y Cádiz y Extremadura, hay una mortalidad muy elevada de cáncer. Bueno, de cáncer y de enfermedad cardiovascular, pero no tenemos registro poblacional de cáncer, no sabemos la incidencia real, ¿vale? No podemos calcular supervivencia porque se mueren más de cáncer en Andalucía, en Cádiz y en Huelva. Pues no se sabe, ¿vale? Y allá siempre hay la eterna discusión si la contaminación, las fábricas que hay en el puerto de Huelva y Cádiz, o que la población tiene unos hábitos menos saludables que el resto de la población. Y es una lucha continua que todavía no se ha clarificado. Pero bueno, los datos que tenemos los proyectamos a aquella población, pero claro, la prevalencia de factores de riesgo seguro que es totalmente diferente, yo qué sé, a Madrid o a Girona o a Tarragona. Es diferente, ¿no? ¿La Agencia de Salud Pública podría ayudar en ese objetivo? Entiendo que o sea, eso tendrá dinero supuestamente y ese dinero puede ir para no lo sé. Todo estaría bien recibido, sí que podría ayudar y tanto. No, pero ¿se contempla de alguna manera que esos registros, no, o sea, que el cáncer estuviera ahí metido? En la Agencia de Salud Pública, que yo sepa, no hay sistemas de información, no llevan los registros poblacionales de cáncer, no. Y es que además cada registro poblacional de cáncer en cada provincia lo lleva una institución diferente, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña tenemos 2 registros poblacionales de cáncer, Tarragona y Girona. Girona es el Instituto Català d'Oncologia, es un instituto oncológico, y en Tarragona es un hospital de la XUP, es un hospital público. La financiación en cada registro poblacional es diferente, ¿vale? Y entonces yo creo que, bueno, sí que tendría que venir de arriba y decir, pues mira, este dinero se aporta para montar sistemas de información poblacionales en todas las provincias de España, ¿no? No sé, no sé cuál es el problema, pero yo desde que estoy aquí veo que hay registros que van desapareciendo en vez de ir creando nuevos registros, ¿no? Y la red nuestra es la que tiene, pues esto, la potestad de incluir nuevos registros en esta red
y la verdad es que no tenemos últimamente petición. El último fue el de Salamanca, el registro de Salamanca, que es el último en incorporarse en la red de registros de cáncer. Ahora nos ha pedido Lérida, que se está evaluando. Pero bueno, vamos lentos. Hay algunos que se paran y otros que van incrementándose, pero no pasamos de 15 y 16 registros poblacionales de cáncer en toda España, que no cubrimos ni un 30% de la población española. Pues si no hay más preguntas, creo que vamos a pasar al café, que tendréis muchas ganas, que hemos tenido una mañana intensa.